quiero pensar que si yo tuve oportunidades, deberíamos tenerlas todos. Ahora, a mí me llevó la necesidad hasta acá. Me llevó el ser siempre disponible. Si tenía que ser la camarera del sábado, era del sábado. Si hay que hacer un programa a las 3 de la tarde del domingo, voy. Si hay que ir en Año Nuevo, voy. O sea, yo no sé si tengo más disponibilidad que talento. Y la otra es que no me dejé pasar ninguna oportunidad. ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver mejor. Mejor me pongo unos anteojos a ver si cuento bien cómo es esta historia de vida que les vengo a contar, que es mi propia historia. Larga, porque no se nota, pero es larga. Yo nací en la provincia de Buenos Aires, en General Villegas, de una mamá soltera de 19 años. Tenía 3 tíos y vivía ahí. Era la nena, era la única nieta, era como, bueno, apareció esta nena de mi mamá joven embarazada. Mi mamá y mi abuela trabajaban de empleadas domésticas, mi madre, mi abuela de cocinera en las estancias de la zona. Entonces, mis primeros tiempos de recuerdos son esos lugares, esas estancias, esa gente con las que trabajaban mi mamá y mi abuela, y yo era como, bueno, me llevaban ahí porque se admitía que una de las empleadas tuviera una hija y pudiera trabajar ahí. Bueno, mi madre, cuando yo voy a cumplir 6 años, un poquito antes, se casa. Entonces, cuando mi madre se casa, el señor con el que se casa mi madre me reconoce como hija. Por lo tanto, yo tengo el apellido de ese señor. Primero tuve el apellido de mi madre y a los 5 años tuve otro apellido que es el que me identifica extrañamente. Porque decir, bueno, tengo un nombre y un apellido conocido en el medio, pero es un apellido que fue una adopción, digamos. Pero bueno, no fue una adopción con rosas, porque cuando empecé primer grado no hice jardín de infantes, medio que no se usaba entre el trabajo de mi mamá, etc. Entonces empecé primer grado en una escuela en General Villegas. Y cuando llego había primero A, primero B y primero C. Yo supuse, uno no lo sabe, que era de acuerdo a cuánto nivel habías tenido antes, pero eras primer grado, mucho no podías tener. De todas maneras, entendí que tenía que ver con el nivel social, socioeconómico. Entonces, ¿a dónde va Liliana? Al C, por supuesto. Entonces ahí era como que pasabas un patio y había una parte prefabricada de la escuela. Esa aula me tocó. Entonces, bueno, la maestra el primer día te pone ahí a ver qué haces, qué sé yo, te escribe en ese momento me escribió mi nombre en el cuaderno mientras nos entretenía, primer día de clase, y yo sabía leer y escribir porque me habían enseñado, mi mamá y toda la gente con la que había estado. Entonces pude escribir, hacer. Entonces la maestra me hizo poner en el portafolio mi cuaderno, cruzamos el patio y me llevó a primero A. O sea, siempre estaba en lugares que por ahí no me correspondían social y económicamente. A los 8 años, o sea, nada de vida, estuvimos viviendo en General Villegas y en un pueblito muy chiquito que se llama Villa Saboya. Era una casa con piso de tierra, sin baño. Mi madre ya tenía 2 hijos más. Entonces éramos tres hermanos y una familia sin posibilidades económicas, tan parecido como lo que pasa hoy y después de tantos años. Creían que el futuro de su familia estaba en la ciudad de Buenos Aires. Y allá vinimos de dejar, digamos, los afectos, los abuelos que habían quedado, algunos tíos, y nos venimos acá a la ciudad de Buenos Aires y empezamos a peregrinar por el Gran Buenos Aires. Vivimos en Gleu, vivimos en San Martín y finalmente recalamos en José Cepaz. Pobreza extrema, Gran Buenos Aires extremo. Eso no era una vida para una familia, ni unos chicos, ni nada. Pero no me pasaba mientras yo vivía ahí. Yo tenía mis amiguitos, jugaba, quería ser maestra, era la maestra de todos. Tenía 9 años y tenía a los chicos sentados ahí para que me escucharan hablar. O sea, que eso me viene también de ahí. Íbamos a una escuela muy chiquitita que había en el fondo de ese barrio, también calle de tierra, prefabricada la escuela y demás. Bueno,
mejora un poco la situación laboral del señor Parodi, nos mudamos para una zona un poquito mejor, el trabajo mejora y ahí me mandan a hacer 7º grado al colegio parroquial de José Cepaz. Empecé el secundario también en ese colegio Cristo Rey de José Cepaz, tenía 15 años y mi mamá trabajaba en casa de familia, porque bueno, Parodi tenía una temporada que no tenía trabajo, y como mi mamá se enfermó, yo fui a reemplazarla. O sea que a los 15 años yo trabajé limpiando casas de familia en Bellavista y en José Cepaz. Y ya la situación familiar era muy tremenda. O sea, la relación de mi madre con Parodi siempre fue con violencia de género incluida. Varias veces hubo separaciones, varias veces terminamos en la comisaría. La cosa fue increciendo y hubo un hecho de violencia de género extremo. Mi mamá me había dejado comprar un Kansas porque era para lo que me alcanzó y el tipo se enojó muy mal porque yo me había gastado la plata en un jean. Cuando vuelvo, mi mamá estaba en la casa de un vecino, toda lastimada, amenazada de muerte, bla, bla, bla. Vamos a la comisaría. Como era plena dictadura, por eso lo menciono, nos atendió, bueno, la atendió mi mamá, yo la acompañé, mis hermanos eran chiquitos, la atendió un señor, un policía, que fue, digamos, hoy como diríamos, esta relación amable con ella y entendió lo que pasaba y mandó a buscar a quien la había agredido. Cuando nosotras estábamos sentadas ahí, él entra, Parodi que lo traen, y el señor policía, que era enorme, lo agarra la cara y dijo, ¿vos hiciste esto a esta mujer? Y igual que ahora, vos no podías detener a una persona si el juez y qué sé yo, que sean, bueno, ese comisario, policía, Dios sabrá qué era, lo dejó detenido una semana para que nosotros pudiéramos irnos de casa. Y eso pasó. O sea, nos levantamos las pocas cosas que había y ahí empezamos a peregrinar con mi madre y mis 3 hermanos hasta que inclusive estuvimos en hogares de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Después nos dijo la jueza, le dijo a mi mamá, si encuentran a su familia en un hogar de tránsito es posible que el padre de familia se los quite. Entonces fuimos a la casa de una tía hasta que, bueno, nos acomodamos de vuelta en una casa en José Cepaz. Seguimos trabajando mi mamá y yo juntas y en la escuela me dieron una beca para terminar el secundario. Hoy me sigo encontrando con esos compañeros de secundario que yo en su momento me daba vergüenza que ellos fueran a mi casa porque mi casa era demasiado pobre. Entonces me daba como mucha vergüenza. Y en ese momento me parecían que ellos tenían unas casas divinas y qué sé yo. Las vueltas de la vida, hoy me da pudor que mis amigos de aquella época me vean en la situación en la que yo vivo actualmente, porque parece que yo viví toda la vida en Palermo, que viajé toda la vida y que siempre tuve lo que tengo hoy. Y también te da pudor. Cuando yo termino el secundario, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar. Busco el diario Clarín de sábado, domingo, lunes y martes. La mamá de una amiga nos acompaña a las 3 porque teníamos que venir en el tren al centro a buscar trabajo. Y nos anotamos en varios trabajos que eran sin experiencia porque éramos recién recibidas. Y yo puse la dirección de una tía mía que vivía en Barracas porque intuí que si ponía una dirección de José Cepaz con esa cantidad de viaje para una persona que no tenía experiencia laboral, nadie le iba a llamar. Entonces puse la dirección de mi tía y nos fuimos a tomar mate con mi tía antes de volver a José Cepaz. Mientras estamos en la casa de mi tía contándole, mira que dejé tu dirección, bla, 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 suena el teléfono y me llamaban para que me presentara el lunes siguiente. Era cadeta en la fábrica de té Crif. Y ahí decidimos con mi mamá que ya no eran, si alquilábamos, qué sentido tenía vivir allá y las dos trabajar acá y mis hermanos eran chicos. O sea que había que cuidar y criar a mis hermanos, que es lo que hicimos entre las dos. Así que bueno, nos vinimos a vivir a Capital, alquilamos. Ahí es la época de Harrods Camarera, gastronomía. Dejé la oficina por la gastronomía, por la propina. Mi mamá casi le dio un infarto. Y en ese momento no se usaba que las chicas trabajáramos de camarera. Es un rubro que fue muchísimos años después. En realidad los restaurantes o los bares o que fueran eran mozos. Los mozos inclusive blancos con el moñito negro, digamos, eran aquellos años. Mis compañeros de Harrods, que fueron genios, eran mozos, cocineros, gente grande, mucho más grande que yo. Me ayudaron con la plata, me ayudaron con la garantía, me ayudaron para pintar el departamento. Ustedes dirán,
son pinceladas de detalles de la vida de las personas. Lo que yo digo es que siempre hay gente que nos da una mano. Uno tiene que estar abierto a las personas que están ahí, que pueden sumar y que pueden ayudarnos. Y bueno, yo trato de hacer en mi vida eso mismo con otra gente. Así que ahí cuando me vine para acá con mi familia, me había quedado siempre la cosa de qué estudiar. Entonces, en un momento que venía viajando en el San Martín, me acuerdo que venía leyendo una revista Gente, un reportaje a Roberto Maidana, padre, que era un genio del periodismo, y digo, ¡ay, qué lindo esto que hace este hombre! No es que yo andaba con el micrófono cuando era chiquita y todo eso, no. Eso me inspiró y me anoté para estudiar periodismo. Pero como viajaba, no me daba el tiempo entre el trabajo y el viaje, y ahí abandoné. Cuando nos venimos para acá, yo en Harrods atendía la parte de comida. Entonces, al mediodía venían gente que tenían canjes, como ahora. Ningún mozo quería atender a esa gente. Pero yo los atendí igual. Después los acostumbré, porque ¿qué pasa? No los querían atender porque no te dejaban la propina diaria. Y ahí vivíamos de la propina. El sueldo estaba normal, pero el chiste que yo trabajara en gastronomía era la propina. Entonces los canjes no te dan propina. Todos los mozos dijeron, no, que los atiendan. Yo los atiendo. En esas mesas atiendo a la familia Talamoni, que eran los dueños de Radio Rivadavia, y les digo mi intención de estudiar periodismo, etcétera, etcétera. En realidad estaba por la locución primero. Entonces ellos me sugieren el Círculo de la Prensa y me contactan. Y entonces finalmente estudio 3 años en el Círculo de la Prensa, porque en esa época no había en la UBA, no había comunicación, etcétera. Ya para eso habían cerrado Harrods y estaba trabajando en el restaurante Súbito que quedaba enfrente. Era como en un primer piso, entonces yo estaba ahí. Y la galería donde estaba el restaurante Súbito tenía un montón de locales. Y yo de la galería de ahí arriba veía los locales. Entonces había un local enfrente de platería incaica, qué sé yo. Y había un rubio que lustraba los metales esos que era una bomba. Y yo estaba como muerta. Qué lindo ese rubio, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces un día uno de mis compañeros mozos me lo presenta, no sé qué encuentro hace, y la verdad que estaba buenísimo. Y yo me hice amiga, pues yo quería algo más, pero me hice amiga. Después yo dejé de trabajar ahí, nos dejamos de ver un tiempo, él se casó, yo tuve pareja muchos años, la vida pasó y ahora hace 15 años que estamos juntos. Así que atentas, chicas, cuando ven a alguien es posible que sea ese, ¿sí? Te das cuenta, no sé, porque yo después tuve otras parejas, otra vida, él tuvo 2 hijos, qué sé yo, pero siempre pensaba, ay, si yo me hubiera casado con alguien, tendría que haber sido ese. Ahí en esos años había tenido la ilusión, o no sé, en algún momento yo pensaba, ¿y quién es mi papá? ¿Viste? Esas cosas cuando uno es chico, de eso no se habla, nadie habla. Yo no quise nunca preguntar, como todos los chicos, para no importunar a tu mamá. A los 17 años le pregunté, ¿quién era? Entonces me dijo, bueno, te voy a explicar, y entonces me cuenta que tal persona, ¿te acordás de fulano que iba a la casa del abuelo cuando vos eras chiquitita? Cuando yo era chiquitita, para que me acordara, tenía 4 o 5 años ya. Sí, bueno, él era tu papá. Ah, que me regaló la pulserita, así. Sí, ¿y qué pasó? Bueno, mi papá era un señor que cuando mi mamá quedó embarazada tenía otra familia, en otro pueblo. Ella entiende que eso era para terminar la situación y la terminó. Y se quedó siendo una madre soltera. Con el tiempo, ella dice que él reaparece, pero ella ya estaba casada con Parodi. Fue ahí todo como... Por lo tanto, nunca más hubo un contacto entre él y yo, ni ella, ni demás. Se pone mal porque dice que ella una vez lo había mandado a buscar, pero le habían rechazado en la casa donde él vivía la búsqueda. Y yo cuando se pone a llorar y el melodrama, dije, fin del tema, 17 años, fin del tema, ya me enteré, ya sé quién es. Y me sentí que era una mujer superada. Empecé mi terapia a los 28 años con la doctora Marta Williams y en algún lado habrá aparecido de nuevo eso, pero yo no hablé con la doctora. Pero un día escribí una carta a la dirección que yo tenía de los 20 y pico de años que había pasado por Villegas, y un pariente me había dado una dirección que era la dirección de mi papá. Y que él había dicho que cuando yo quisiera lo podía contactar. Yo tenía 22 cuando recibí ese papelito, lo guardé y tenía 29 años cuando escribí la carta.
que yo solamente quería conocer mi otra mitad, que no quería importunar en la vida de nadie, pero que era importante a esa altura saber cómo había sido mi otra mitad. Algo así escribí en la carta, no tengo la copia, es el recuerdo que tengo. Envío la carta a esa dirección que tenía y a los 2, no, a la semana, porque tampoco era tan fácil, suena el teléfono de línea, no había celu. El teléfono de línea y yo digo, sí, ¿quién es? Entonces me dice, soy fulano de tal, yo soy amigo de tal persona, que era mi papá. Él está enfermo, pero recibió la carta, me dijo que te llame y que vos nos llames el sábado de tal hora a tal hora, porque él está en cama y la familia de él, la suegra y la esposa, no tienen que enterarse de esto. O sea que, muy bien, yo llamo ese día a esa hora y ese fue el día que hablamos por teléfono. Entonces, él está enfermo de cáncer en la garganta y yo y él nos presentamos por teléfono, qué había sido de mi vida, que era de la de él. Entonces él me cuenta los hijos que tenía, había tenido varias mujeres. Y quedamos en volver a hablar, y si él venía para Buenos Aires, bueno, empecé a funcionar la cabeza cómo sería conocernos. Y bueno, la cosa se complicó y en menos de 20 días me avisa el señor amigo de él que se había complicado la salud y que lo habían internado en el hospital, que era importante que yo viajara. Y le dije a una amiga mía, mi amiga Marielena, que la conocí en Harrods de camarera, Marielena, me tenés que acompañar a un lugar, pero no tenés ni que hablar. Me recibe Rafaela con otra amiga de ella y las 4 nos ponemos a conversar y ella, bueno, me desarrolla toda la historia de mi papá, de su visión, que era de la última esposa. Entonces tenía las 2 hermanas mayores, otra que se murió, 3 hermanos en el medio. Ellas eran 2 hermanas y una adoptada. Me preparé con mi amiga y después del mediodía nos fuimos al hospital de Venado Tuerto, donde había 4 camas con enfermos terminales. Él era uno y casi no podía hablar porque tenía un cáncer en la garganta. Así que nos conocimos, después empezaron a venir un hermano, otra hermana, y dice, es tu hermano, y te ibas encontrando en el otro y te ibas encontrando en los hermanos que te iban apareciendo, que eran como más parecidos físicamente que mis hermanos Parodi. Y bueno, y dentro de sus pocas posibilidades de hablar, qué había sido de mi vida, qué estudiaba, qué hermanos tenía, cómo estaba mi mamá, y él me iba contando de las otras familias que tenía ahí. Y en un momento me dijo una frase que no te olvidas nunca en tu vida, y me dijo, ahora que te vi, ya me puedo morir. Al otro día volvimos a verlo, y cuando nos vamos, se fue, o sea, se murió. Se murió menos de 48 horas de habernos conocido. Entonces, yo no lo tomé dramáticamente, lo tomé como que la vida me regaló que yo vea antes de morirse a la persona que era mi otra mitad. También había buscado hacerlo, pero justo lo busqué 20 días antes. Podía haberlo buscado 20 días después o 5 años antes. Y bueno, y el amor no te nace de la sangre, el amor te nace de la relación, de la vida, o sea que no es que yo... Pero era como muy impactante, pero me impactaban más los hermanos. Entonces después tuve que conocer a una hermana que no me quería conocer, porque claro, esta que viene, plata no había, pero bueno, había celos, esta que viene, no sé qué. Entonces me encuentro con una hermana, que hoy es con la que más relación tengo, que es re parecida físicamente a mí, entonces era como muy impresionante, y ella era muy jovencita. Entonces bueno, después viene el velorio, y mi hermano Rafael, que es el único varón, que quería cambiarme el apellido, y si no querés que te adoptemos, y vos qué grupo de sangre tenés, y empezamos a hablar de nosotros, con él ahí, porque la historia era la nuestra. Así que bueno, terminó todo el asunto, y yo, con mi amiga Marilena, que estaba mudita todavía desde que la llevé, porque no podía dar crédito a todo lo que nos había pasado, en menos de 48 horas, nos vamos a un restaurante hasta tomar el colectivo ese día a la tarde, porque nadie nos invitó a la casa, ninguno de mis hermanos dijo nada, todo muy lindo, nadie nos dijo nada, fuimos a un restaurante. Cuando estamos en el restaurante, me llaman por teléfono al restaurante, ¿a mí? ¿Quién? Entonces fui al teléfono y dice, yo soy Lucy, tu hermana mayor. No fui al velorio porque ese tal por cual, pero quiero verte antes de que te vayas. Entonces, ¿qué hice? No sé cómo hice, los convencí y nos fuimos a la casa de esta que ahora con la que más me llevo, por primera vez todos juntos. Un rato, fuimos a tomar un mate y después nosotros nos tomamos el colectivo.
Y cuando volví a Buenos Aires termino de estudiar mientras trabajaba en el restaurante y a la mañana de selectora de personal de una agencia de empleos. Llamo a la familia Talamón y ya terminé de estudiar. Hago un trabajito en la radio, algo de periodismo, ya que había hecho. Bueno, acá no hay nada, pero hay un programa que hacemos para Radio Mar del Plata desde acá, desde los estudios nuestros. Si querés como meritoria, tenía que hacer los llamados para que pongan gente al aire y yo no tenía ni idea. Era la productora, era periodista, era todo, pero no lo había ejercido, entonces no tenía la experiencia. Bueno, ahí un día me sale una suplencia. Así que dejé la gastronomía y me decidí por Radio Rivadavia, que ya tenía como un sueldito para poder vivir. Y ahí me tocó, digamos, dentro de lo que es este trabajo, la escuela, el máster que hice, que fue haber tenido la oportunidad de trabajar con Cacho Fontana, Héctor Larrea y Antonio Carrizo. Y ahí me fui quedando y fui creciendo. Y cuando me sentía así como la reina de todo, me echaron. En el momento me mató. Me mató, quedé tirada en la cama, creía que era lo último que me había pasado, a dónde iba a ir a parar yo. Empecé a llamar gente jefes de prensa, periodistas amigos, si conocían algo, qué sé yo. Al tiempo tuve el trabajo de América y arranqué tratando de que me tomaran en la radio, porque era Radio América, no es el Canal América ni nada. Lo único que había, estaban fundando Radio América como radio de noticias. Así que llegué sobre el final de todos los que se habían inscrito y que estaban tomando, así que me tocó el fin de semana. Me tocó, y me acuerdo también de una persona de esas que vos decís tan agradecida y tan generosa conmigo, que fue Betty Elizalde, que le dijo a Eliseo Álvarez, que era mi jefe y que fue quien después me escribió el libro, esta chica dice, anda bien, ¿por qué no te la llevas a la semana? Y siempre hay alguien que te ve. Eso es lo importante. Por ahí el jefe tuyo no te ve, por ahí no te ve tu mamá, tu marido, pero siempre hay alguien que ve por vos si vos tenés valores afectivos, valores intelectuales, lo que fuera. Bueno, alguien me detectó, fui a la semana y ahí hacíamos la primera radio de noticias del país. Hacíamos un noticierito que conducían Rosario Lufrano y Ricardo Pipino y Horacio Embom. Están todos viejos ahora. Y yo entonces producía la radio, a la vez nos hacían producir ese noticiero, por lo tanto empezamos a funcionar en la cabeza nuestra como el primer multimedio, porque Requián nos decía, no, ¿qué radio? Radio y el noticiero y no sé qué. Bueno, así que ahí apareció al año y medio América como canal, que era una marca. No es que compraron las instalaciones de América. América era nada, no tenía nada. Estaban los estudios de Radio América y de ahí se hizo un estudio para hacer América entero. Un canal entero. ¿Cómo va a ser un canal entero en un estudio así? Esto es gigante. Al poco tiempo inventan un sistema que se llamaba América en vivo. Arrancaba a las 12 del día y terminaba a las 8 o 9 de la noche. Cada 2 horas cambiaban los conductores. Ese fue el arranque de América. Y así que hacíamos un poco la radio y el canal. Y yo creo que de ahí me quedó acá América en vivo. Eso duró ni 6 meses. Y después a la vuelta de la vida, yo lo único que hice es que el canal fuera el canal en vivo. Y ahí, bueno, hubo distintas administraciones. Eurnequian estuvo 10 años. Hicimos el primer canal de noticias, que fue CBN. O sea, hice el canal de aire, la radio, el primer canal de noticias. Y iba intercambiando. A veces iba a una de las gerencias, a veces a otra, a veces era productora general. Y 10 años después compra el grupo de Ávila, de Carlos Ávila y Juan Cruz, también al recontra rincón del más rincón, porque ellos venían con toda otra cosa. Y ahí me pide un productor que se llamaba Sergio Ramírez, que entra como gerente de programación, si no quería hacer un programa de espectáculos con Rial. Y yo habíamos tenido rumores y todo eso que se habían ido, le dije que sí, y ahí arrancó Intrusos. Y al año y medio me dieron la gerencia de nuevo. Y después vino otro grupo empresario, el grupo de Narváez, otra vez a la mierda. Y ahí me sostuve un poco en el canal de noticias A24, que recién arrancaba, otro poco haciendo programas, otro poco pensando cuándo me iba, bueno, de todo. Ahí pasaron otros tantos años. Cuando se quedó Daniel Vila a cargo del canal, miró a sus alrededores y dijo, Liliana, pero no es que me dieron bombos y platillos y me hicieron una... No, él me dijo, ella es la que trabaja y con la que me entendí. Al principio empezó como en esta última etapa como
Bueno, como una cosa temporaria hasta que resolviéramos lo que iba, o que él resolviera lo que iba a hacer. Sí, te quería preguntar, recordando a esa chica de 18 años que se fue a Capital, ¿qué consejos o qué cosas le dirías para el resto de su vida? Para todas las cosas o sea, desde tu punto de vista que viste, ¿qué consejos le darías? Mirá, o tuve la fortuna de cruzarme siempre con gente buena o pude zafar de los que no eran buenos. No lo tengo bien claro, porque lo único que está allá afuera es gente, como en todo, con la que te puedas cruzar. Eh, por supuesto, el afecto familiar, aunque sea gente muy pobre, siempre te ayuda. El afecto de los amigos, lo que me ayudaron los amigos y las amigas en mi vida no, es indescriptible. Em, y la confianza en vos mismo. Bueno, por ejemplo, mi mamá, que era bastante dura, nunca tuvo problemas conmigo en no entres, no salgas, la hora. No. Yo a veces pienso que he tenido mucha suerte, porque me podía haber enfrentado con situaciones, porque he estado en trabajos, en horarios, con gente que voy a decir, le fue bien a esta chica. Y igualmente el tema de dónde trabajás y con qué gente te rodeás, no hacer camarillas, no, si hay alguien que no está dentro de lo que te marca tu moral, tu vida, tu buena costumbre, y bueno, mala suerte, no estoy con ellos. O sea, eso es en los trabajos también, ¿eh? O sea, cuando vos empezás a trabajar y sos productora, asistente, lo que fuera, y te juntás de los quejosos, por ejemplo, y van al bar de la esquina, y y el jefe es un tantán, y no creces, porque ellos te dejan. Al final uno está solo, porque yo ponele hoy, no que tengo un partido político que se llama Liliana Parodi, yo soy yo. Hace 3 o 4 años tuve así un encuentro con Daniel Vilá importante de poner cosas en su lugar que él me quería transmitir, y me dijo otra cosa. Vos podés ver tu trabajo, tu actividad o lo que hagas en la planta baja, y en ese momento estábamos en un piso 12, o mirarlo del piso 12. Es distinta la visión. Y todas esas cosas después las vas poniendo en práctica, creo que es eso. Y a veces quiero pensar que si yo tuve oportunidades, deberíamos tenerlas todos. Ahora, a mí me llevó la necesidad hasta acá. Me llevó el ser siempre disponible. Si tenía que ser la camarera, del sábado era del sábado. Si hay que hacer un programa a las 3 de la tarde del domingo, voy. Si hay que ir en Año Nuevo, voy. O sea, yo no sé si tengo más disponibilidad que talento. Y la otra es que no me dejé pasar ninguna oportunidad. Y yo soy Liliana Parodi, y si no soy algo, soy Parodi, pero soy Liliana Parodi, que en definitiva no me hubiese cambiado nunca el apellido tampoco, digamos, simplemente cómo se dan las cosas y cómo a veces tiene que ver lo sanguíneo con la identidad del documento, qué sé yo. Uno es quien es. Yo puedo tener unos hermanos y un padre sanguíneo, pero bueno, yo soy Liliana Parodi. Mal que me pese, porque con el señor Parodi no fue buena la experiencia, pero con el tiempo y con la ayuda de la doctora Marta le reconocí a ese padre el apellido que me dio. Le reconocí que entre él y mi mamá lo único que me enseñaban era trabajar, honestidad, honestidad más trabajar, o sea, eso que me quedó así como grabado. O sea, rescaté lo positivo, también lo digo porque a veces uno cuando se para sobre las historias, sobre las personas, solo rescata lo feo. Y digo, y es el padre de mis hermanos, sé que no hubo afecto, obviamente, ni lo habrá nunca, que no tiene nada que ver con que uno reconozca que a lo mejor te pasa en un trabajo. Es decir, pero yo a este jefe que es un tal por cual no lo voy a querer nunca. Pero a lo mejor el tipo influyó sobre vos en tu formación, en algunas cosas que está bueno. Toda esa persona que más o menos les quise resumir, soy la directora de contenidos de América y hace 32 años que estoy en el grupo. No sé qué hubiese sido mi vida si hubiese cambiado de trabajo como es lo habitual que hagan las personas. La que yo puedo contar es una buena experiencia, habiéndome quedado siempre en el mismo lugar, en el mismo grupo, pero me dieron como tantas posibilidades de gerencia de noticias, productora, realizadora de programas. Lo único que no produje son los pastores, pero tampoco tendría problema, porque quién sabe, ahora cuando me pongo un poco más grande, si Liliana, vos ya no estás para esto, yo tampoco tendría problema. Le pongo la misma pasión al super programa, al super cargo o al más chiquitito que me toque. En tus comienzos en los medios de comunicación, tanto en la radio como en la tele, ¿en algún momento te pasó de pensar que no estabas preparada para la tarea que ibas a afrontar? Hasta hoy me sigue pasando. Sí, me sigue pasando.
me pasa la soledad del poder, aunque sea un poder de una programación o el poder de un programa, lo que sea, es complicada porque vos podés discutir con un equipo de ellos, pero al final tenés que tomar una decisión. Y ahí vos decís, ¿es la correcta? ¿Estoy suficientemente preparada? O sea que es todo el tiempo. Pero eso tiene que ver capaz con mi personalidad y esas inseguridades que se remontaban a aquellos tiempos. Igual después hago como que es así y vamos para adelante, pero siempre me voy a mi casa pensando, ¿estará bien? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.